Germán Herrera, Hernán Pellegrini y Josefina Negliotti están en Nacional. Ya viene la palabra justa. En este caso nos interesaba hablar de un proyecto muy importante, porque varias veces hemos mencionado a lo largo del programa el proyecto y la historia de Madres de Plaza de Mayo y lo que significa para nuestro pueblo, ¿no? Y en ese marco nos interesaba hablar de uno de esos proyectos específicos que con mucho esfuerzo han llevado adelante las madres y que ha tenido grandes frutos, que es la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, y para ello tenemos el gusto de estar en comunicación con Inés Vázquez, que es rectora de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, a quien saludamos y agradecemos mucho la comunicación. Muy buenos días, Inés, ¿nos escuchás? Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y te agradecemos nuevamente por la comunicación. Para nosotros la verdad que es un gusto poder charlar con vos, y lo primero que te queríamos preguntar y que nos cuentes un poco, y a todos los oyentes, ¿cómo nace este proyecto de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo y cuáles son sus objetivos principales? Sí, bueno, mirá, la idea de la universidad nace hacia finales de los 90, 1998, 1999, las madres ya están dándole vueltas a una propuesta que tenía que ver con lo cultural, con la formación política, y tratando de buscar caminos. Y hacia 1999 se organizan lo que en ese momento era la Librería de las Madres, que se había inaugurado también el 30 de abril del año 99, un pequeño espacio muy cerca de la Casa de las Madres, abajo prácticamente, ¿no? En la planta baja. Sí. Y allí se empieza a organizar el seminario de análisis crítico de la realidad argentina, que era una propuesta de sábado a sábado, una mañana completa con un docente, un intelectual, con especialistas en diversos temas, que iban a ir dando sus clases con una dinámica colectiva, digamos, de producción del conocimiento de manera colectiva, grupal, y esto fue un impacto, porque no cabía la gente, había cola, fue realmente una experiencia maravillosa, en un contexto muy distinto del de hoy, ¿no? Donde no, por lo menos en Buenos Aires, no había lugares donde compartir mano a mano con especialistas, con personas, digamos, dedicadas a una determinada línea de estudio, compartir el análisis de la realidad, ¿no? Justamente. Y bueno, esto es lo que hizo que desbordara de gente, de entusiasmo y de docentes, de académicos que querían participar. Y en eso, esto fue entre agosto y diciembre, y en esos meses se fue redondeando la idea de la universidad, y para abril del año 2000, es decir, unos meses después, se inaugura el 6 de abril en también un pequeño espacio, eran 3 aulas y un auditorio, pero esto bastó para lanzar esta aventura maravillosa de las madres, con grandes propósitos. Realmente era, como digo, el contexto político, social era devastador, era la miseria, digamos, metida por todos los costados en nuestra cotidianidad, era la impunidad, ¿no? La impunidad de los represores, digamos, como casi parecía como inamovible, ¿no? Muchos pensaban que era inamovible, bueno, sin embargo las madres y algunos otros pensaron que era posible seguir batallando, ¿no? Y esta amalgama dio en que se crearan las condiciones para la universidad, por supuesto una universidad totalmente ilegal, no ilegítima, pero sí ilegal, ¿no? De espaldas al Estado, a ese Estado que era la recreación del Estado terrorista, ¿no? Y que apenas un año después va a producir el levantamiento del 19 y 20 de diciembre, bueno, y el alejamiento, por suerte, o el inicio del alejamiento de ese tipo de Estado y de gobierno, ¿no? Exactamente. Me imagino que en ese contexto en el que surge este proyecto y en las primeras discusiones, el tema del rol del académico, del intelectual, lo pensaron ligado, ¿no?, a la necesidad del involucramiento con todo lo que estaba pasando en ese momento en la Argentina, en Latinoamérica, y esa mirada calculo que sigue. ¿Cuál es el rol del intelectual desde la mirada de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo?
Bueno, claro, eso es clave esto, pero mira, lo interesante, yo digo para pensarnos también, ¿no? Los que nos consideramos intelectuales, en un sentido, yo digo gramsciano, ¿no? El intelectual es todo aquel que logra tomar los ejes centrales de una etapa, de una época, y poder hacer síntesis y proyectar, ¿no? No importa si es con títulos o sin títulos. Exactamente. Pero justamente, digo, lo que tenemos que recuperar es que quienes proponen esto, quienes lanzan el guante, son las madres. No es un grupo de intelectuales con inquietudes que se organiza y se acerca a un movimiento, digamos, de legitimidad como el de las madres, como para ampliar su horizonte. Es exactamente al revés. Las madres dicen, acá cada uno está mirando para su ombligo o mirando para otro lado o queriendo hacer y no pudiendo organizarse, no pudiendo llegar con su palabra digamos, a la cuna de esa organización, que es el propio pueblo, ¿no? Eso es lo que ven las madres y bueno, con esa audacia y esa clarividencia que tienen, lo lanzan antes que otros, ¿no? Porque también hay que pensar, que, como digo, pensando en Buenos Aires, que es donde esto se lanza, la Universidad Pública de Buenos Aires, la UBA, era, la verdad que era una tristeza y una desolación, porque había sido muy destruida desde ya por la dictadura, pero también por los 90, con mucha complicidad de la estructura, ¿no? Académica, y entonces esto todavía era más notorio, ¿no? Y es interesante porque escuchaba que el programa lo plantean como carta abierta, ¿no? Mendoza, y vos fíjate, esta estructura o esta propuesta de carta abierta en los 90 era impensable. Justamente era lo que no había, ¿no? Esta posibilidad de diversidad de enfoques dentro de un horizonte común, de producir conocimientos, de estar comprometidos, ¿no? con distintas realidades, de producir conocimiento también situado, ¿no? Regional, teniendo en cuenta dónde uno está parado. Bueno, justamente, ¿no? Era toda yo te diría la impronta no solo de la dictadura, del genocidio, o sea, fundamentalmente de la dictadura del genocidio, pero además después todas las corrientes de aniquilamiento del pensamiento comprometido, las corrientes posmodernas que hicieron estragos en la sistematización del pensamiento, por lo menos en lo que yo pude alcanzar a conocer de la universidad pública, ¿no? Exactamente. Y en ese marco, Inés, ¿cómo es pensada la extensión universitaria también desde este proyecto de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo? Porque también hay debates sobre cómo se tiene que ver el aspecto de la extensión universitaria. Bueno, claro, justamente es un término en sí mismo a discutir, ¿no? Claro, exactamente. Decimos que no extendemos nada. Bueno, por un lado, en relación a la reforma del 18, ¿no? que es quien propone esta idea, claro, en ese momento era todo un hallazgo porque la universidad era cerrada a la sociedad y elitista, ¿no? Entonces la idea de la extensión era un avance en ese momento, más allá de que poco hizo, ¿no? esa universidad de la reforma por incorporarse, digamos, al proceso social y político. Pero bueno, después hubo otras épocas, hubo la época de los 60, ¿no? Con la síntesis de los años 68, 69, ¿no? El Cordobazo, bueno, y otras experiencias donde sí hubo otra formulación de lo que podría llamarse la extensión. Pero justamente nosotros, y con la experiencia de las madres, ¿no? Con este recorrido que yo les mencionaba, de que son las madres las que proponen, las madres las que inician y desafían, nosotros decimos, esto es la extensión al revés, digamos, lo que se supone que es la comunidad, aquel lugar, digamos, donde la universidad no llega, es la que crea la universidad, o lo crea la discusión sobre qué tipo de intelectual, qué tipo de conocimiento queremos crear. De modo que para nosotros es obligado pensar la extensión, entre comillas, desde otro lugar y de otro modo. Y realmente lo que viene surgiendo, que por suerte se está planteando en estos momentos en las universidades públicas, es la idea del intercambio y del conocimiento colectivo, ¿no? De la puesta en común de los distintos modos de conocimiento, y que la universidad no tiene que extenderse, sino que al contrario, tiene que poder llegar a ser una universidad popular, el sentido más amplio, ¿no? de lo popular, una universidad a la que pueda acceder la mayoría de nuestro pueblo, y entonces no va a tener que extender nada, porque el pueblo va a estar dentro de la universidad. Exactamente. Tiene que ver con contraponerlo a un modelo educativo, una mirada de la educación jerárquica, donde los contenidos son bajados y son
directamente expuestos en recipientes vacíos, cuando, bueno, la idea justamente es todo lo contrario, ¿no? Un intercambio permanente entre distintas experiencias. Sí, es exactamente así, ¿no? Uh-huh. Porque además esto es lo que logra revitalizar los conocimientos, ¿no? Que no sea una especie de cadena de transmisión simplemente de algunos contenidos cristalizados, sino que, bueno, si no entra la vida, si no entra la dinámica del proceso político histórico, los conocimientos se van anquilosando, incluso los de las ciencias llamadas duras, ¿no? Claro. Que parece que están ajenas al proceso histórico y que es todo lo contrario, ¿no? Son producto de determinadas etapas del conocimiento y de la historia, ¿no? Exactamente. Ya para ir terminando, Inés, recién mencionabas bueno, a las madres, la importancia que tienen en este proyecto, pero te quería preguntar ya más generalmente de la significación que tienen las madres. ¿Qué peso tienen para la historia argentina? ¿Qué han significado esto? Desde tu mirada te quería preguntar qué significan las madres de Plaza de Mayo para el pueblo argentino. Mira, yo creo que han sido el parteaguas desde ya en la época de la dictadura, ¿no? Hay un antes y un después en ese periodo, pero yo creo que va mucho más allá. La innovación que traen las madres es algo que tal vez nosotros, por estar tan metidos, digo, nosotros como contemporáneos, sí, ¿no? sí, sí. Tan metidos en el proceso, no llegamos a darnos cuenta de la profundidad del cambio que suponen las madres. Que muchas de las cosas, digamos, lo más obvio, no por tonto, sino por lo esperado, que puede ser el castigo a los represores. Bueno, es lógico que lo pensemos en relación a la lucha de las madres. Sí. Pero hay muchísimas otras cosas que se están dando en nuestra sociedad en la actualidad que en la sociedad previa a las madres no se hubiera podido dar. Desde el matrimonio igualitario, por decirte un caso, que las madres han roto incluso la idea de la familia tradicional, el papel de la mujer, por lo tanto el papel de todos los otros géneros que están en la cotidianidad. Es decir, hay esto por darte un ejemplo, pero hay muchísimos otros, ¿no? El tema de la adopción misma, ¿no? Porque las madres han propuesto a través de la socialización de la maternidad una idea de el amor relacionado con lo político, es decir, de la adscripción voluntaria política de lo que pueden ser los hijos, ¿no? Exactamente. Porque van más allá de sus propios hijos, sino que son todos aquellos que luchan o que sufren situaciones de injusticia, ¿no? Así que fíjate, el papel yo creo que es absolutamente revolucionario y que va a dar para transformar mucho más allá de la presencia física de las madres, ¿no? Y ese es su gran triunfo, ¿no? Clarísimo. Inés Vázquez, rectora de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, te agradecemos muchísimo la comunicación con La Palabra Justa aquí desde Radio Nacional Mendoza y esperamos poder conversar en próximos programas con vos. Bueno, con todo gusto, ¿eh? Un gran abrazo para todos ustedes. Un gran abrazo, Inés.